Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Rose Arguello Guaquira y yo les voy a hablar sobre lo que es el dolor. Ahora, para entender como tal al dolor, tenemos que saber que esta es una de las sensaciones más primitivas que puede llegar a sentir el ser humano. Y gracias a esta sensación primitiva, podemos resguardar a nuestro cuerpo como tal. Y para entender mejor el dolor, vamos a hablar de la vía del dolor. Esta vía del dolor va desde la periferia hacia central. Esta vía del dolor va a ser producida por un estímulo nocivo. Entonces, la información o el estímulo nocivo llega a las terminaciones libres, que son los receptores del dolor. Acá se produce la liberación de la sustancia P. Entonces, para entender mejor el dolor, podemos hablar de lo que serían los transportadores del dolor. Vamos a tener a dos fibras específicas en esta situación, que serían las fibras A delta y las fibras C. Las fibras A delta son fibras mielínicas, entonces lo que significa que van súper rápido, van a una velocidad de 3 metros por segundo, llevan un dolor súper puntual y súper intenso. Ya las fibras C, que por su contrario son fibras amielínicas, son fibras que llevan el dolor muy lento, entonces sería medio metro por segundo. Y el dolor en estas es un dolor muy difuso, ¿no? Y no llevan dolor intenso. Y ahora sí, entrándonos un poco más a la vía. Número 1, tenemos que el impulso entra por neurona periférica, llega como tal a lo que es el núcleo, al cuerpo neuronal en el ganglio espinal. Número 2, tenemos a que antes de entrar al asta posterior lanza fibras ascendentes y descendentes, que serían para Lissauer. El dolor como tal no abarca un segmento, así que tiene que abarcar más. Entonces, estas otras fibras, como ya había dicho, van a ser parte de lo que sería el tracto de Lissauer. Número 3, este impulso llega al núcleo propio. Entonces, núcleo propio está en la base del asta posterior. Aquí es donde hace sinapsis y decusa. Después de decusar, sale por el asta anterior, por el cordón anterior. Y de ahí recién asciende. Entonces, el dolor en la médula espinal genera varios fenómenos antes de llegar a corteza. Es decir, como todas las sensibilidades, el dolor tiene que llegar a un músculo sensitivo. Más específicamente al área somatosensitiva, y generar procesos en médula y demás. Entonces, tenemos número 6, asciende. Número 7. Tras hacer Lissauer, lanza ramificaciones a sustancia gelatinosa, y en la sustancia gelatinosa como tal sucede lo que es el sistema de compuertas. Pero luego voy a andar más específicamente en eso. Número 7, tenemos que después de hacer sinapsis y antes de decusar, aquí es donde lanza una ramificación hacia el asta anterior. Hace sinapsis con una alfa motoneurona. Entonces, sabemos que el asta posterior es sensitiva y el asta anterior es motora. Entonces, entendiendo esto de que el asta posterior es sensitiva y el asta anterior es motora, entendemos que el impulso doloroso hasta cruzar ya hizo una sinapsis motora. Entonces, esta sinapsis motora sale por lo que es el fascículo motor, llega al nervio espinal, pasa a la placa neural, inerva al músculo flexor. Entonces, este es el primer arco reflejo que va a generar el dolor. Entonces, tenemos número 9. Después de decusar, lanza otra ramificación que hace sinapsis. Entonces, tenemos otra sinapsis motora. Entonces, esta sinapsis motora sale otra vez, saca un impulso motor por la placa neural y llega a lo que sería el músculo extensor. Aquí ya tenemos dos arcos reflejo. Entonces, quiero que nos demos cuenta de algo. Ni siquiera hemos sentido como tal el dolor. Es decir, el dolor ni siquiera ha llegado a corteza y nuestro cuerpo ya ha lanzado dos arcos reflejo. Esto es un tema de supervivencia. Entonces, por eso el Lissauer también es importante, porque sube y baja tractos, ¿no? Ahora, número 10. Después de la decusación, asciende, como ya habíamos dicho, formando el tracto espinotalámico.
por la porción anterior de la médula espinal. Punto número 11 vamos a tener que llega a lo que sería bulbo, protuberancia y mesencéfalo, pasa por los tres, exactamente por el tegmento de las tres estructuras. Después de que pasa como tal por el tegmento de estas tres estructuras, tenemos dos maneras de que la información llegue como tal a corteza. Entonces, la manera número 1 es la manera en la que como tal la mayoría de las vías llega a corteza, que sería llegando al tálamo, al núcleo ventroposterolateral, pasando por subiendo por el brazo posterior de la cápsula interna y llega a corteza, más específicamente a lo que sería el homúnculo sensitivo. Esa es la forma número 1. La forma número 2 que tenemos sería como tal otras fibras del dolor que botan ramificaciones en cada uno de los segmentos, es decir, despiertan a los centros del tallo de todo el tallo cerebral, ¿no? Despiertan a las células de los núcleos de Raffet, comenzando por la sustancia gelatinosa periacueductal. Entonces, la sustancia gelatinosa libera endorfinas, lo que son las encefalinas, ¿no? Y estas encefalinas son las que inhiben la sustancia P y el glutamato. Estas dos son las sustancias que promueven como tal el dolor. Entonces, cuando llegan a lo que es el mesencéfalo, se dividen en dos. Entonces, esto hace que lleguen a los dos tálamos. Vamos a tener que llegar al núcleo interlaminar y al núcleo dorsomedial. Entonces, en el núcleo interlaminar tenemos que este núcleo como tal hace que el impulso se extienda y se multiplique y hace que todo el estímulo llegue a toda la corteza y no solamente al homúnculo sensitivo. En lo que sería el núcleo dorsomedial, tenemos que estos impulsos van a ir más específicamente a lo que es el sistema límbico. Hay más específicamente a lo que sería el giro del cíngulo en su parte anterior, que está periféricamente al cuerpo calloso. Entonces, va a tomar la cara inferior del lóbulo frontal y en esta área es donde el dolor se vuelve desagradable. En esta área hace que el cerebro detecte al dolor como una sensación desagradable como tal. Ahora sí, entrando en lo que es el sistema de compuertas, tenemos que entender primero, el dolor es un impulso muy fuerte. Entonces, si viniera con toda la intensidad que tiene, nos noquearía, haría que nos desmayáramos, porque es como tal mucha información, ¿no? Ahora, para esto el cuerpo tiene sistemas de regulación y aparte de los químicos estaría el sistema de regulación de compuertas que se da en la sustancia gelatinosa. Tenemos que entender que el dolor es prioritario, entonces tiene que entrar súper rápido, ¿no? Entonces, en el sistema de compuertas entra la sustancia gelatinosa, lanza una ramificación que esta hace sinapsis con una interneurona. La función de esta interneurona como tal es cerrar la sinapsis en el núcleo propio. Entonces, no permitir que nada más haga sinapsis o que nada llegue como tal al núcleo propio. Entonces, podríamos decirlo que es como la función de la interneurona es cerrar la puerta, ¿no? Entonces, tenemos también al dolor. El dolor lanza una interneurona inhibitoria a esta interneurona que cierra la puerta. Entonces, hace que la tenga abierta. Entonces, esto hace que no lo bloquee y que pueda entrar directo, ¿no? Eso sería en el dolor. Ahora, los impulsos no dolorosos botan una ramita que es una estimuladora y ayuda a que bloqueen, ¿no? Por lo que no pasa el dolor. Entonces, para finalizar, hablemos de dónde se guarda el dolor y para qué nos sirve guardar el dolor, ¿no? El dolor se guarda en el cerebro, más específicamente en el lobulillo parietal superior, que está detrás de lo que es el homúnculo sensitivo. Tenemos que entender que no todos los dolores son iguales. Entonces, acá se guardan todos los dolores, todas las sensibilidades. Entonces, tenemos como tope nuestro dolor. El dolor más fuerte que hay es el dolor del parto y luego le sigue el dolor del cólico renal. Ahora, lo que decía, ¿por qué nos sirve guardar el dolor? ¿Por qué no solo se borra? Porque hay una escala valorativa de
del dolor, que es la escala evaluativa de EVA, ¿no? Esta escala se mide del 0 al 10 y esta escala es subjetiva y es según cada paciente y según el umbral de cada paciente y según la experiencia de cada paciente. Entonces, según esto, cada paciente va a tener su tope máximo de dolor, o sea, el dolor más fuerte que ha sentido a lo largo de su vida, ese va a ser su 10, ¿no? Y según lo que le duela ahora, va a comparar ese dolor con el dolor de su tope. Es decir, si una mujer, por ejemplo, ha tenido recientemente lo que es un parto, o bueno, ha tenido un parto, sabe lo que es el dolor del parto. Entonces, ese es su tope, ¿no? Ese es su dolor más fuerte. Y no sé, cualquier otra cosa que le duela va a estar por debajo de eso y va a ser clasificado por ella misma debajo de de ese dolor, ¿no? Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.